qué evidencia científica tenemos tras el nacimiento de los hombros, no en 2 pasos, o el nacimiento en un paso. ¿Qué significa eso? El nacimiento en un paso es un nacimiento que sale la cabeza y no se deja tiempo entre la salida de la cabeza y la salida de los hombros, ¿no? Y directamente, pues por alguna razón, ahora vamos a ver por qué está pasando eso, traccionamos de la cabeza del bebé para sacar los hombros en la misma contracción. Cuando hablamos de nacimiento de 2 pasos, ya estamos hablando de sale la cabeza, la dejamos así, no tocamos nada, esperamos a la siguiente contracción con la cabeza que está fuera, entonces salen los hombros. O sea, realmente estamos hablando del nacimiento de los hombros y qué evidencia científica tenemos sobre eso. La verdad que esto empieza, o sea, la evidencia que tenemos de por qué ha empezado todo eso, porque en partería tradicional, digamos, siempre se esperaba. La práctica tradicional, la práctica normal fisiológica es esperar, la cabeza sale, esperamos, y sale el resto del cuerpo, salen los hombros. ¿De dónde viene lo de tener prisa? Pues viene de 2 estudios que hay de los años 70. Los 2, por cierto, son publicados por el mismo autor, que se llama Wood, ¿vale? W-U-O-O-D, Wood. Y estos 2 estudios demuestran, según Wood, ahora hablamos de eso, una deceleración del pH del cordón umbilical cuanto más tiempo se espera entre la salida de la cabeza y la salida de los hombros. Ahora, el primer estudio es un estudio observacional de 46 mujeres, nada más. El segundo estudio también es un estudio observacional de 22 mujeres. O sea, toda la evidencia que tenemos es de 68 mujeres. Estos 2 estudios lo que han hecho es dividir las mujeres de manera aleatoria en 2 grupos. Un grupo era parto rápido, le llamaban, y un grupo era parto normal. ¿Vale? El grupo de parto rápido lo que han hecho era hacer episiotomía precoz, acelerar mucho el parto y si ven que tarda un poquito más, pues hacer un forceps, ¿vale? En la mayoría de los partos. Y el grupo normal pues no han hecho nada y la idea era no dejar más de 45 segundos entre el nacimiento de la cabeza y el nacimiento de los hombros. Que han visto que el pH ha bajado, pero no estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que ha descendido muy poco, de manera que no influía clínicamente ni era estadísticamente significativo. Pero, aún así, esto se ha metido en la práctica de una manera pues muy extendida, sobre todo entre los médicos más que entre las matronas, aunque también lo vemos mucho entre matronas, ¿vale? La pregunta es si eso ha cambiado la práctica o eso justificaba ya lo que estaban haciendo. Seguramente justificaba ya algo que estaban haciendo porque en esa época hacían episiotomías a todas las primíparas. Muchos pensaban de que las primíparas tienen que parir con forceps directamente, entonces venía como a justificar. ¿Qué evidencia tenemos más? Pues el parto en 2 pasos es quiero explicarlo un momento, que el nacimiento en 2 pasos quiere decir la cabeza sale y ahora hay una pausa fisiológica que la necesitan la mayoría de los bebés. Es cierto que hay bebés que nacen, pues si son pequeños, nacen en una contracción enteros, entonces da igual. Pero la mayoría de los bebés necesitan tiempo entre la salida de la cabeza y la salida de los hombros, porque en este tiempo lo que hace el bebé es arreglar o navegar los hombros para que puedan salir. Y el riesgo que tenemos cuando estamos tirando de la cabeza demasiado pronto es causar una distocia de hombros. Pues vamos a ver qué estudios más recientes tenemos. Tenemos un estudio de 2017, un estudio de China, de Zhang, Z-H-A-N, que es un estudio no de 22 mujeres o de 48, sino de más de 600 mujeres.
en 4 hospitales en China y han dividido las mujeres en 2 grupos. Grupo parto rápido, o sea, en un paso, en una contracción, aplicando una ligera tracción, y grupo de esperar a la siguiente contracción para que salgan los hombros, ¿vale? O esperar al menos una contracción. ¿Qué han visto? Que en el parto de 2 pasos no hubo ningún descenso del pH, del cordón umbilical, ¿vale? O el descenso que hubo era insignificativo, pero no era descenso. En tema de distocia de hombros, había un caso en el parto en un paso, o sea, y había 0 casos en el parto en 2 pasos, ¿vale? Donde esperaban a la distocia de hombros, a la salida de los hombros. La media de los partos, según este estudio, era 59 segundos de media cuando se esperaba el nacimiento de los hombros, y de eso era 15 segundos menos cuando se tiraba de la cabeza, traccionaba la cabeza y aceleraba el parto. Ahora, hay más evidencia y hay de hecho una evidencia de metaanálisis que antes de decirla, quiero ver si tenéis alguna pregunta y algún comentario aquí. Dicen aquí, se tracciona muchas veces, depende del neonatólogo. Ahora vamos a ver el neonatólogo que tiene que cuidar el bebé, los resultados del bebé más incluso que la madre, porque es una práctica totalmente errónea. Sucede que a veces como castigo, pero más que nada por miedo, lo llevan a observación y le dicen a la mujer que lo llevan porque no salió rápido. Es alucinante, alucinante. Hay un metaanálisis, es alucinante porque me enfado mucho y ahora vais a ver por qué. Porque hay un metaanálisis de estudios prospectivos. Como sabéis, estudios prospectivos son estudios que miran en el tiempo, empiezan a observar para adelante, ¿no? Para el futuro y no hacia atrás. O sea, son estudios de alta calidad, ¿ok? Mucho más que retrospectivos. De 7 estudios observacionales prospectivos de alta calidad, con más, y ahora escuchar bien, 2 grupos. Grupo 1 son más de 7.000 mujeres, casi 8.000 mujeres asistiendo al parto de manera rápida en un paso, quiere decir nacimiento de cabeza y hombro en una contracción, y más de 7.000 mujeres asistiendo al parto dejando esta pausa fisiológica. Ahora, ¿qué resultados tenemos? ¿Vale? Este estudio es de Huang, de 2018, es una evidencia reciente, y han visto que en el parto en 2 pasos vemos 24 casos de distocia de hombros, ¿vale? O sea, que son 6 veces más de casos de distocia de hombros que en caso de, perdón, no es distocia de hombros, es fractura de clavícula. Han visto 24 casos de fractura de clavícula, 6 veces más que en el parto en 2 pasos, ¿vale? Han visto que en el parto en 2 pasos también 0 casos de daño al plexo braquial, pero no era, y comparando con algunos casos en el parto en un paso, o sea, parto rápido, digamos, sin paciencia, pero no era estadísticamente significativo. Más asfixia neonatal, o sea, los que llevan el bebé al neonato, hay doble de casos de asfixia neonatal cuando no se espera la salida de los hombros. O sea, estamos viendo 6 veces más temas de fractura, ¿vale? 2 veces más hipoxia o asfixia neonatal, y más, parece más,
también de tema de plexo braquial. Ahora, no han dicho la definición de distocia de hombros y no lo han medido porque dicen que es una definición subjetiva y ahora hablamos de esa definición. Entonces no lo han incluido, pero han dicho en sus conclusiones que tenemos evidencia de más, dicen así, tenemos evidencia de más de 14.000 mujeres, evidencia de alta calidad que demuestra que el parto en 2 pasos, esperando a la salida de los hombros, es un parto más seguro para los bebés y con mejores resultados neonatales, significativamente estudiado. Mejor que resultados que el parto rápido o el parto sin paciencia traccionando de la cabeza. Y ahora decirme, porque yo es que de verdad no entiendo, que si los hospitales y neonatólogos y los ginecólogos, si nos importa tanto del bebé, y eso es nuestro gran objetivo, bebé sano, ¿por qué se sigue haciendo una práctica que se ha demostrado no solamente que no es beneficioso, sino que hace daño al bebé? Porque se tracciona de la cabeza del bebé para sacar rápidamente lo antes posible cuando vemos que tenemos mayor riesgo de distocia de hombros y de asfixia y fracturas y todo lo que viene con eso. El tema de la definición de distocia de hombros es lo siguiente. La definición antigua, y eso está mal porque de eso mucha gente pues se define así la distocia de hombros, es cuando pasa más de 60 segundos entre la salida de la cabeza y la salida de los hombros. Y eso no es cierto, no es cierto, porque eso quiere decir que cogen pues muchos de estos estudios o de estos nacimientos en 2 pasos y lo definen como distocia de hombros. Y no es así. Entonces, la definición hoy que tenemos, y es una definición clínica y es verdad que es subjetiva, es cuando se requiere alguna maniobra para sacar los hombros. Quiere decir que la cabeza sale y los hombros no salen a pesar de esfuerzo y pujos de la madre. O sea, tenemos que esperar a la siguiente contracción después de la salida del bebé, de la salida de la cabeza. La madre empuja, ¿vale? Puedes quizás en ese momento hacer una ligera tracción, en la siguiente contracción, y si no sale, entonces estamos definiendo como una distocia de hombros y tenemos que actuar aquí rápidamente, pero no antes, porque estamos generando la distocia cuando actuamos antes. Está todo en el curso de distocia de hombros que tengo. Está todos los estudios ahí también y hablamos mucho de eso, del nacimiento de los hombros. Seguimos. Hay otro estudio que es un estudio prospectivo también de alta calidad, que es de Japón, que era de 2020. O sea, se publicó demasiado tarde para ser incluido en el metaanálisis. Es de Ishikawa, no sé si lo digo bien, Ishikawa. Y este estudio ha cogido 262 mujeres de bajo riesgo que han parido todos de manera vaginal en un parto de 2 pasos, ¿vale? Nacimiento de cabeza, nacimiento de los hombros. En Japón, los que asisten los partos normalmente son las matronas, las parteras, y ellas sí que tienen esta práctica habitual de esperar este tiempo fisiológico, ¿vale? Entonces todos estos partos han sido así y han mirado cuánto tiempo dura el parto y qué resultados tienen. Pues han visto que en media no son 59 segundos como han dicho en el otro estudio, sino a ellos les salían 89 segundos de media, pero puede ser más tiempo, eso es la media, o sea, un tiempo de 3 minutos entre la salida de cabeza y la salida de los hombros. Y por cierto, lo que estáis en el curso de distocia de hombros, tengo un vídeo ahí de un parto que asisto que son 3 minutos, ¿no? ¿Verdad? Y te empieza a picar el cuerpo quizás si no estás acostumbrada, pero puede ser perfectamente. El pH tiende a bajar muy poco. ¿Cuánto? Pues baja 0,01 para cada minuto adicional.
Esto no es nada. No hubo ni un caso de distocia de hombros en estas mujeres y no hubo ningún caso de Apgar bajo porque han esperado más. O sea que, ¿qué estamos viendo? Que esta práctica de traccionar de la cabeza para sacar los hombros lo antes posible no está basada en evidencia científica. Sobre los desgarros que también me han preguntado en algún momento, pues no hay ningún estudio, yo he buscado, no hay ningún estudio que ha mirado los desgarros, si son mayores o menores en parto o contracción. No me sorprendería si hubiera más desgarros, evidentemente, cuando se tracciona de la cabeza. Os invito a lo que estáis escuchándome y queréis hacer esto, pues hacer un estudio así sería muy interesante. Luitel dice, escuchas durante todo el tiempo, que está el primer paso, el segundo. Hombre, hay que escuchar al bebé, no sé si durante todo el tiempo, se puede escuchar de manera intermitente. Hay que escuchar porque es cierto que si tenemos un riesgo de pérdida de bienestar fetal, pues evidentemente tenemos que acelerar el proceso, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos los bebés nacen bien y no hay problema, ¿no? Pero sí que es verdad que si tenemos algún compromiso fetal, pues sí que tenemos que acelerarlo. Bueno, entonces hemos hablado de la definición de la distocia de hombros, que no podemos definirlo cuando este tiempo es más de 60 segundos, es una definición errónea. Hemos visto que la evidencia apoya parto en 2 pasos, esperar a la siguiente contracción. El problema es, yo creo que los profesionales, sobre todo médicos, siento decirlo, pero eso es la verdad, aunque muchas matronas también, no están entrenados en este tipo de asistencia al parto. Entonces, cuando sale la cabeza parece que el mundo va a explotar y rápidamente tenemos que sacar la cabeza, los hombros, ¿verdad? Hay como una tensión muy rápida. Venga a tirar. Es tuyo, como decía Claudia aquí al principio. Pero hay que cambiarlo porque la evidencia es muy clara. Es que no hay una evidencia ambigua y mixta, es una evidencia muy, muy clara y está claro que le da miedo, pero tenemos que basar en la evidencia lo que hacemos. Pues ya está. Pues yo creo que con eso terminamos el live. Muchas gracias a todos por asistir y practicar bien y decirme vuestra experiencia, ¿vale? Lo voy a poner aquí y decirme en vuestros comentarios cuál es vuestra experiencia con eso, qué habéis sentido, qué habéis visto en los partos. Yo veo mucha histeria, ¿no? Mucha rapidez, mucha impaciencia para sacar los hombros. Lo mismo pasa también con el pinzamiento del cordón, aunque yo creo que eso se está mejorando, pero el tema del nacimiento de los hombros todavía falta. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos, compartirlo.